¿Y por qué, y por qué pasa eso, Ricardo? Porque no hay dinero suficiente, no hay en caja. O sea, ya sé, pero ¿y por qué pasó eso, digamos? Y pasó eso porque la recaudación fue cada vez menor en los últimos meses. Es cierto que aumentaba un poco en comparación al año pasado, pero no lo suficiente como para hacerse cargo del aumento gigantesco que se han autoasignado los diputados y senadores en sus remuneraciones. No, pero te pregunto justamente, a ver, si es, digamos, este déficit, digamos, es porque se recaudó mucho menos o porque se aumentó el presupuesto mucho más. Yo te diría que primero porque se aumentó el presupuesto mucho más y segundo porque se está recaudando nominalmente más, pero en términos reales no lo suficientemente en magnitudes grandes como para que se puedan atender todos los gastos e inversiones que se tienen que realizar mensualmente, ¿verdad? Entonces lo que hace el ministro de Hacienda, y eso haría cualquiera, es pagar sí o sí lo que tiene que pagar, porque si no lo demandan o lo destituyen, ¿no? Y esos son salarios, remuneraciones, jubilaciones, ese tipo de gastos corrientes que no podés dejar de pagar. Imagínate lo que sería, Mina, que solamente 10% de los contratados permanentes del sector público hicieran una huelga permanente frente a las puertas del Ministerio de Hacienda, tendría que renunciar de ministro. Claro. Y si se descuida, hacen esa misma huelga frente a Muru Villarroel, tendría que renunciar al presidente de la República también. Claro. No Ahora, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿vos sabés lo que me contó el ministro de Hacienda ayer o anteayer, Banana Ferreira? A mí me impresionó. Dice que en el 2011, pero para el presupuesto del 2012, ¿verdad?, se aumentó el 40% los salarios públicos. Y me dice, ahora seguro que te van a llamar a algún funcionario y te va a decir, a mí, mi sueldo no aumentó el 40%, pero puede ser que a algunos le hayan aumentado el 10% y a otros el 70%, digamos. Pero en total hubo un 40% de aumento en salarios del sector público. Y eso significaba, ¿cuánto era? 600 y pico de millones. 650 millones. 650 millones más año. Bueno, probablemente tenga razón el ministro, no te puedo confirmar de que esos datos sean reales, pero lo que está clarísimo, Mina, es que desde el 2009 y 2010 ya se está diciendo permanentemente, tanto los exministros como los técnicos del sector privado, de que si se sigue conduciendo así desde el Poder Legislativo, el presupuesto nacional del país, esto va a caer en déficit. O sea que yo pensé, hago pública mi ignorancia, le dije también al ministro de Hacienda, yo pensé que el Parlamento tenía posibilidad de movilidad en el presupuesto. ¿A qué me refiero? Vamos a recaudar 100 millones de dólares, te digo cualquier cifra obviamente, 100 millones. Entonces, ponerle que Hacienda al Ejecutivo le envíe que el 20% para educación, este otro va a ir para tal cosa, y que ellos podían mover un poquitito, pero que no podía pasarse de lo que se iba a recaudar, digamos, ¿no? Es que ellos, y me dicen, no, duplican a veces el... Sí, increíble. Y ponen en otros, no sé qué, la recaudación para balancear, ¿verdad? El manejo legislativo del presupuesto público, Mina, es un circo. Realmente. Pero qué vergüenza. Carnaval, y todo a favor de ellos, pero no hay que ocultar tampoco el hecho de que se han autoasignado el año pasado de 40 a 60 millones guaraníes mensuales en promedio los distinguidos diputados y senadores. Claro, pero escuchame una cosa, independientemente de que eso sea impopular o no, de que de 40 a 60 millones, etcétera, eso no hace al volumen. El problema es que le aumentan a 200.000 funcionarios. Si fueran solamente a 40 y a 60 senadores y diputados, por más impopular que sea, digamos, eso no hace al presupuesto. Pero aumentar 40% el presupuesto de los salarios en general, que esto de 650 millones de dólares al año. Sí, no hace ciertamente parte sustancial del presupuesto, pero da muy mal ejemplo. No, por eso te aclaré. Porque entonces los funcionarios públicos empiezan a exigir sumas siderales también, ¿verdad? Claro, o al revés, para que no le exijan, entonces también le aumentan a ellos, digamos, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Y ahí sí ya se hace el desborde total del presupuesto. No, pero ¿verdad? aparte de eso hay necesidades sociales y medioambientales que atender. Está también el caso de las micro y pequeñas empresas, que ya no son cuestiones sociales y medioambientales, sino es una cuestión de aparato productivo, ¿verdad? Claro. Que necesitan asistencia técnica y crediticia y que apenas tienen acceso a ellas, ¿verdad? Claro. Y eso porque falta presupuesto público. Es decir, o infraestructura, pero como me decía el propio
Manuel Ferreira, que tiene absoluta razón, me dice, entonces, ¿qué pasa? Estos 650 millones de más, digamos, que era el 40%, hace que, efectivamente, los que ya trabajan y trabajaban, ganen más, pero van en detrimento de un montón de desocupados que en vez de invertir esto en obras públicas, por ejemplo, que daría mano de obra a los que no están trabajando, se deja de hacerlo, ¿no? Como Estado. Efectivamente, ¿verdad? Sí, es un drama nacional. Sí. Y cada vez va a ir peor, porque resulta que si el ministro de Hacienda no tiene dinero suficiente para atender sus compromisos ordinarios, eso quiere decir los que tiene que atender cada semana y cada mes, entonces hace falta recurrir a otras fuentes de ingreso. ¿Y cuáles son las otras fuentes de ingreso? Bueno, los bonos soberanos se los puede colocar solamente hasta cierto límite, porque llega un momento en que entra en saturación el mercado de bonos, tanto en el extranjero como acá en el país, ¿verdad? Y se puede recurrir, por supuesto, a mayor endeudamiento de créditos blandos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con la Unión Europea, por decir así, ¿verdad? Se puede. Solamente que eso necesita tiempo de procesamiento, eso no se puede conseguir de la noche a la mañana. Y aparte de eso está la posibilidad del país, como país cogobernador del Fondo Monetario Internacional, de recurrir también a recursos de contingencia en el Fondo Monetario Internacional para salir adelante, ¿verdad? Pero si todo eso no fuera suficiente, o porque tarda mucho, o por cualquier otro motivo, entonces el ministro no tiene otra alternativa que apelar a los impuestos. Y resulta que la reforma impositiva que se está planteando va a generar recaudación adicional al Ministerio de Hacienda solamente dentro de un año o dos. Ese es el tema, Pero ¿qué se hace ahora en los próximos meses? Exacto. Y bueno, no es ortodoxo recomendar el impuesto a la exportación de cereales en estado natural. Pero yo lo que veo es que si el ministro de Hacienda, el actual y el próximo, no consigue colocar más bonos soberanos, está solicitando préstamos blandos, pero los va a conseguir recién dentro de un año, está haciendo reforma del IMAGRO en IRAGRO y generalización del IVA, pero eso va a entrar, sí entra recién dentro de un año o dos. La pregunta es qué hacen los próximos meses, y ahí la tentación a recurrir al impuesto a la exportación es enorme, porque ese impuesto... Yo estoy absolutamente de acuerdo, que es más, pero me convencieron como una cuestión primero que es inmoral lo que hicieron los ojeros, y obviamente los gobiernos también son responsables. Es inmoral que, por ejemplo, me dijo también el propio Ferreira, y también, ¿quién era otra persona que Carlucho Merzán, que había hablado, que, por ejemplo, había sido que, porque como sabemos que el IMAGRO en realidad no recaudó nada, porque encima le posibilitaban por un decreto que después cierto que se derogó, pero durante años estuvo en vigencia, de que podían descontar el IVA, y entonces directamente no pagaron el IMAGRO. El asunto es que con esto se perdió 350 millones por año que se tiene que recaudar de los granos, de las hojas esencialmente. 350 millones era el cálculo. Por 10 años ponemos, para ponerle una... Son 350, son 3.500 millones de dólares que no pagaron estos muchachitos y que se quedaron ellos con la plata. Porque yo, como digo, empresaria pulga de la humanidad, ¿verdad? Tengo que pagar mis impuestos, porque ellos no pagan sus impuestos en relación a eso. Entonces, 3.500 millones distraídamente los muchachos ojeros se quedaron. Entonces ahora, efectivamente, como mínimo, tenemos que cobrar el impuesto a la exportación, por lo menos para que devuelvan lo robado, primero. En segundo lugar, porque es un impuesto que de verdad ya y es más fácil de recaudar y es más difícil de evadir. Pero me dio una salida, porque claro, Carlucho Merzán no estaba de acuerdo, que el impuesto a la exportación, bla, bla, pero transigió conmigo en lo siguiente, que lo que se puede hacer es cobrarle un 5% a la exportación, que sea deducible después al IRAGRO, digamos, pero ya te asegurás para cobrarle ese 5%, y después cuando presente todo puede deducirse del IRAGRO. O sea, no que está agregando un nuevo impuesto, sino que una forma de cobro nomás. Es como un adelanto. Claro, como un adelanto, una especie de anticipo. Se
se usa el anticipo en el caso del IRASI, puede ser una suerte de anticipo. Por supuesto, esa es una figura que puede ayudar, por ejemplo. Sí. Él habla del 5%, el ministro Nacional a lo mejor necesita el 10%. Exacto. Se puede solicitar ese anticipo. Es decir, hay varias formas de salirse del aprieto, pero con ese egoísmo colectivo impresionante que tienen algunos gremios empresariales, es como para decir, pero ¿qué puede hacer entonces el ministro de Hacienda? No, y sabes también, yo me puse mucho más frenética, como es luego mi característica. Dije, bueno, después yo no puedo defender ni atacar cuando le queman sus maquinaria, porque realmente es para quemarle la maquinaria, si son tan egoístas, digamos, y tan angurrientos, así, de no querer pagar con toda la plata que ya se ha ganado a través de la soja en este país. Entonces no puede ser así. Por eso es que después tenemos grandes problemas, pues. Sí, efectivamente. Bueno, es como si nosotros estuviésemos todos colectivamente preprogramando la crisis y después, nos asustamos porque llega la crisis. Así mismo, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Gusto, gracias. Bueno, Ricardo Rodríguez Silvera, un placer realmente hablar con él, una persona muy clara.